Saludos gente, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo las partes 5 y 6 del capítulo 1 del volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior relataba sobre cómo ya habían pasado un par de semanas desde que la clase llegó al mundo de Tortos y donde nuestro protagonista no la estaba pasando muy bien. Nos mostraba cómo intentaba compensar su falta de poder con conocimientos y de esa manera nos enteramos de cierta forma el panorama general de este mundo. No hace falta decir que también vimos cómo los maltratos que sufre nuestro prota se han vuelto peores ahora que sus bullies tienen poderes. Al final de la parte anterior decía que harán su primera expedición al gran laberinto de Orcus. Así que, sin más que decir, veamos qué nos traen estas dos partes. Espero que lo disfruten. Soy el relator JS y... comencemos. Volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. Invocado a otro mundo con una clase común. Parte 5. El laberinto del Gran Orcus era un calabozo enorme de 100 pisos, como era uno de los 7 grandes laberintos. Mientras más profundo ibas, más fuertes eran los monstruos a los que se enfrentaban. A pesar de los peligros, era un lugar de entrenamiento muy popular para los aventureros, mercenarios y nuevas tropas por igual. Las razones principales para ello fueron que era bastante fácil medir la fuerza relativa de los monstruos a los que uno tendría que enfrentarse en base al piso donde se encontraban, y que los cristales de maná contenidos en los monstruos eran de una calidad superior a los que se recogían de los monstruos en la superficie. Un cristal de maná era el núcleo de un monstruo, fue lo que hizo de un monstruo un monstruo. Cuanto más poderoso es un monstruo, más grande y puro es el cristal de maná que lleva dentro. Los cristales de maná eran un componente importante de los círculos mágicos. Un círculo mágico solo necesitaba dibujarse para poder lanzar el hechizo inscrito en su interior, pero habría reducido la eficacia sin los cristales de maná en polvos utilizados en el grabado del círculo. De hecho, solo sería un tercio más poderoso. Los cristales de maná permitían una transferencia de maná más eficiente, era por eso que mejoraban tanto la eficacia. Además, la mayoría de las herramientas mágicas más comunes usaban cristales de maná como fuente de energía. Debido a que eran usados por la gente común y no solo por los militares, los cristales de maná tenían una demanda muy alta. Sin embargo, los monstruos que poseían cristales de maná de alta calidad también eran capaces de usar magia especializada poderosa. Era especializada ya que mientras que tenían grandes cantidades de maná, los monstruos eran incapaces de usar círculos o cantos mágicos, lo que significaba que solo podían usar un solo tipo de hechizo. Sin embargo, el poder desatar ese hechizo sin necesidad de un círculo o conjuro era una ventaja poderosa. Esa era la razón número 1 por la que uno nunca podía bajar la guardia cuando luchaba contra un monstruo. Hajime y los demás llegaron a la avanzada ciudad de Horaud junto con el capitán Mel y algunos de sus caballeros. Era un pueblo pequeño que existía principalmente para servir a los aventureros que viajaban allí deseando desafiar el laberinto del Gran Orcus. Como el laberinto también se utilizaba como campo de entrenamiento para nuevos soldados, el reino mantenía una posada estatal en la ciudad donde se alojaban todos los estudiantes. Hajime se alegró de ver una habitación normal por una vez y felizmente se sumergió en su cama con un suspiro aliviado. Cada otra habitación tenía al menos 2 personas en ella, pero Hajime tenía una para él solo. «Qué suerte la mía», murmuró Hajime algo decepcionado. Después de todo se sentía un poco solitario estar solo en una habitación. Mañana todos entrarían en el laberinto. El plan era no ir más allá del piso 20, que según el capitán Mel era lo suficientemente alto como para que los caballeros pudieran protegerlos. Todo lo que Hajime podía hacer era dar disculpas por ser una carga. Honestamente hubiera preferido que lo dejaran atrás y se hubieran ido solos, pero no tuvo el valor de decírselo al capitán Mel, considerando la atmósfera y todo eso. Hajime comenzó a leer el libro ilustrado que había tomado prestado que describía algunos de los monstruos que habitaban los niveles inferiores del calabozo. Después de un tiempo, sin embargo, decidió que necesitaría tanto descanso como pudiera conseguir, así que se plantó en la cama a pesar de la hora temprana. Las habilidades que había desarrollado en la escuela para permitirle dormir en cualquier situación aún funcionaban en este mundo. Pero justo cuando se estaba quedando dormido, oyó un golpe en la puerta que lo sacó del estupor. Aunque había mencionado que aún era un poco pronto, eso significaba que era temprano para él, que estaba acostumbrado a quedarse despierto toda la noche. Era bastante tarde para la gente de Tortus. Sospechando que el visitante inesperado nocturno podría ser Hiyama y los demás, Hajime se puso tenso. Sin embargo, sus temores desaparecieron cuando oyó la voz al otro lado de la puerta. «Nagumo-kun, ¿estás despierto? Soy yo, Shirasaki. ¿Podemos hablar un momento?»
¿Qué demonios? Hajime se puso rígido durante un segundo antes de apresurarse a correr hacia la puerta. Rápidamente se tranquilizó y abrió la puerta. Parada al otro lado estaba Kaori, llevando nada más que una chaqueta sobre su bata blanca. Hajime estaba tan sorprendido que sin querer casi utilizó un acento extraño por un momento. Kaori lo miraba en blanco, así que no debió haberlo oído bien. Hajime se compuso lo mejor que pudo y preguntó qué quería mientras trataba de evitar mirarla lo más posible. Por mucho que fuera un defensor del 2D, Hajime aún era un adolescente. La apariencia de Kaori era un poco demasiado estimulante para él. Perdona, no es nada. De todos modos, ¿qué pasa? ¿Tienes un mensaje para mí o algo? No, Nagumo-kun, esperaba que pudiéramos hablar un rato, pero supongo que estoy siendo una molestia, ¿no? No, para nada, entra. Hajime preguntó cuál era la razón más probable de la aparición de Kaori, pero ella se negó rotundamente y dio una respuesta muy inesperada, y ella se lo había preguntado con ojos de cachorro tan suplicante. La combinación fue súper efectiva. Antes de darse cuenta, Hajime ya había abierto la puerta completamente e invitado a entrar a Kaori. Muchas gracias, dijo Kaori felizmente, entrando sin dudar, y luego se sentó en la mesa junto a la ventana. Algo aún confundido, Hajime comenzó a prepararle reflexivamente un poco de té. La preparación podría haber sido un poco exagerada. Sin embargo, como era solo un té negro de mierda que hizo al verter algunas bolsitas de té en una olla de agua, hizo suficiente té para los dos y le ofreció una taza a Kaori. Una vez servido el té, se sentó frente a ella. A pesar de la terrible calidad del té, Kaori todavía lo aceptó gentilmente, llevó suavemente la copa a sus labios, y la luz de la luna iluminó su figura mientras lo hizo. Su pelo negro brilló tenuemente en la luz plateada, envolviéndola en un halo, casi parecía un ángel. Hajime la miró fijamente, cautivado de una manera puramente platónica por su aura misteriosa. Finalmente volvió a sus sentidos después de que Kaori dejó la taza con un tintineo. En un intento de calmarse, Hajime se tomó su taza de té negro de mierda en un gran trago. Se ahogó un poco mientras el diluvio de líquido fluía por su garganta. Bueno, eso fue bastante embarazoso. Kaori se rió entre dientes mientras lo veía escupir. Para distraerse de la vergüenza, Hajime rápidamente empezó a hablar. Entonces, ¿de qué querías hablarme? ¿Es sobre el viaje al calabozo de mañana? Kaori asintió con la cabeza y su sonrisa fue reemplazada por una expresión increíblemente grave. Quiero que te quedes aquí cuando vayamos al laberinto mañana. Convenceré a los instructores y al resto de nuestros compañeros, así que por favor, no vayas. Kaori se emocionó cada vez más mientras hablaba y al final se estaba inclinando hacia Hajime, suplicándole. Por su parte, Hajime estaba completamente desconcertado. Parecía un poco desesperada para ser alguien que simplemente lo quería fuera del camino porque él sería una carga. Me doy cuenta de que me interpondría en tu camino, pero no creo que me dejen ir cuando ya han llegado tan lejos, ¿no crees? No es eso, no es porque piense que eres una carga o algo así. Kaori intentó rápidamente corregir el malentendido de Hajime. Dándose cuenta de que se había emocionado demasiado, puso una mano sobre su pecho y respiró hondo. Después de calmarse, murmuró en voz baja, lo siento, y volvió a hablar una vez más. Verás, tengo un mal presentimiento. Estaba durmiendo hace un momento y estaba teniendo este sueño. Tú estabas en él, Nagumo-kun, pero no querías contestar ni siquiera cuando te llamé. Y no importaba cuánto corriera, nunca podía alcanzarte. Entonces al final... Kaori vaciló, temerosa de decir lo que pasaba después, pero Hajime le empujó tranquilamente a seguir adelante. Y luego, al final, ¿qué pasó? Desapareciste. Ya veo. El silencio llenó la habitación. Hajime miró fijamente a Kaori, que volvió a bajar su cabeza. Eso ciertamente sonó como un sueño siniestro, pero al final fue solo una pesadilla. Hajime dudaba de que pudiera obtener permiso para quedarse atrás por una razón tan endeble como esa, y aunque pudiera, sus compañeros de clase lo habrían condenado por ello. Independientemente de cómo terminara, no habría tenido a dónde ir si lo hubiera pedido. Por eso, tristemente, Hajime no tenía otra opción más que ir. Shirasaki-san, solo fue un sueño. Tendremos a los caballeros experimentados del Capitán Mel con nosotros, junto con gente ridículamente fuerte como Manogawa, o más bien una tonelada, ya que todos nuestros compañeros tienen habilidades bastante rotas, tanto que en realidad compadezco un poco a nuestros enemigos. Probablemente tuviste ese tipo de sueño porque has visto lo débil que soy. Las palabras de Hajime, aunque trató de tranquilizar a Kaori, solo hizo que se preocupara más. Hajime se sintió un poco avergonzado, pero todavía miró a Kaori a los ojos y luego susurró. Y si sigues preocupada, entonces ¿por qué no me proteges?
Hajime se dio cuenta de que era vergonzoso para un hombre preguntarle algo así a una chica. De hecho, se ruborizó de lo avergonzado que se sentía. La luna brillaba, así que el interior de la habitación estaba suficientemente bien iluminada como para que Kaori pudiera ver fácilmente lo rojo que estaba. Tu trabajo es el de sacerdote, ¿verdad, Shirasaki-san? Es un trabajo que sobresale en magia curativa, ¿no? Así que no importa lo que me pase. Aunque me hieran mortalmente, deberías poder curarme, así que me protegerás, por favor. Así estaré bien, pase lo que pase. Kaori miró fijamente a Hajime durante mucho tiempo después de oír sus palabras. Hajime sabía que no podía apartar los ojos en una situación como esta, así que miró fijamente a Kaori a pesar de casi morir por la vergüenza de lo que acababa de decir. Hajime había oído una vez que el peor temor de la gente era lo desconocido. Por el momento, Kaori estaba asustada porque no sabía qué era lo que iba a atacar a Hajime, así que, aunque fuera por su propia tranquilidad mental, Hajime quería darle la confianza de que podía manejar cualquier cosa que se le acercara, independientemente de lo que fuera. Kaori y Hajime se miraron fijamente durante unos momentos, pero finalmente ella rompió el silencio con una sonrisa. Nagumo-kun, nunca cambias, ¿verdad? Hajime inclinó su cabeza interrogativamente ante las palabras de Kaori. Kaori se rió entre dientes ante su confusión. Nagumo-kun, me conociste por primera vez en el instituto, ¿no? Pero sabes, yo te conozco desde el segundo año de secundaria. Los ojos de Hajime se volvieron tan grandes como platos cuando escuchó eso. Se rompió el cerebro intentando recordar dónde la había conocido antes, pero se quedó en blanco. Kaori volvió a reírse entre dientes cuando lo vio quejarse. Te conocía, pero tú no me conocías. Te vi por primera vez cuando estabas arrodillada en el suelo, así que es natural que no me vieras. ¿Ah? ¿Arrodillado? ¿Lo vio en un estado tan patético? Hajime se retorció de vergüenza por una razón totalmente diferente cuando escuchó eso. Intentó recordar dónde podría haberse arrodillado en público. Kaori continuó su relato mientras Hajime pasaba por una pantomima de expresiones extrañas. Sí, te estabas postrando frente a un grupo de delincuentes. No te detuviste ni siquiera cuando te escupieron y te derramaron jugo, ni siquiera cuando te pisaron. Eventualmente se rindieron y se fueron. Lamento que hayas tenido que ver algo tan desagradable. Hajime deseaba poder derretirse en el suelo. Eso fue casi tan malo como revelar de nuevo el angustioso pasado adolescente de la escuela secundaria. Solo podía sonreír débilmente. Era la misma sonrisa incómoda que tenía cuando su madre encontró su colección de cosas para adultos y la organizó ordenadamente en un estante. Sin embargo, Kaori lo miraba amablemente sin una pizca de desprecio en su mirada. Eso no es verdad, no fue nada desagradable. De hecho, cuando lo vi pensé que eras una persona realmente fuerte y amable, Nagumo-kun. Hajime no podía creer lo que acababa de oír. Ciertamente no parecía la impresión adecuada al ver una escena como esa. No me digas que Shirasaki tiene algún tipo de fetiche raro por eso, pensó Hajime bastante rudamente. Quiero decir, Nagumo-kun, hiciste todo eso por el bien de ese niño y su abuela, ¿no es así? Con esas palabras, Hajime finalmente lo recordó. Algo así había sucedido durante sus días de la escuela media. Un niño pequeño se había topado con algunos delincuentes. La comida que estaba comiendo el niño se derramó en la ropa de los delincuentes. Los chicos con los que se había topado se enojaron y el niño empezó a llorar mientras su abuela se acurrucaba en un rincón. Había sido toda una escena. Hajime, que pasaba por allí en ese momento y planeaba ignorar la conmoción, sin embargo, incluso después de que la abuela del niño le dio a los delincuentes algo de dinero, probablemente como disculpa por arruinar la camisa, ellos continuaron acosándolos. De hecho, ellos empeoraron aún más y al final le robaron la billetera de sus manos a la pobre señora. Fue en ese momento cuando el cuerpo de Hajime se movió instintivamente. Pero por supuesto, era alguien que odiaba la violencia. Los únicos movimientos asesinos que conocí eran los temblorosos que practicaba en casa después de ver los programas de acción. Hizo lo único que pudo, postrarse delante de ellos y rogar misericordia. Era, por supuesto, increíblemente vergonzoso para él, pero también sorprendentemente vergonzoso para aquellos a los que se arrodillaba. De hecho, era tan vergonzoso que no podían soportarlo, y como estaba planeado, los delincuentes acabaron por irse. Es fácil para la gente fuerte resolver las cosas con violencia. Gente como Koki-kun puede fácilmente meterse en problemas y luchar para salir de ellos. Pero pocas personas débiles tienen el coraje de defender a los demás y menos aún pueden inclinarse así por alguien más. Sabes, en ese entonces siempre estaba asustada, siempre inventaba excusas para no ayudar a otras personas, diciéndome a mí misma cosas como no soy fuerte como Shizuku-chan, así que cuando me metí en problemas siempre esperaba que otras personas vinieran a salvarme en su lugar.
Nagumo-kun, por eso creo que eres el más fuerte de todos aquí. Me sentí muy feliz cuando te volví a ver en el instituto, ¿sabes? Quería parecerme más a ti, quería hablar más contigo, aprender más cosas sobre ti, aunque siempre te quedabas dormido cuando estábamos en la escuela. Ah, sí, lo siento por eso. Finalmente se había dado cuenta de por qué Kaori siempre estaba a su alrededor y por qué lo tenía en tan alta estima. Hajime se ruborizó y sonrió torpemente. Entonces, Kaori miró decididamente a Hajime. Tal vez por eso estoy tan preocupada, Nagumo-kun. Podrías volver a hacer algo temerario por el bien de otra persona, igual que cuando te enfrentaste a esos delincuentes. Por eso, Nagumo-kun, yo te protegeré. Hajime miró a los ojos a Kaori y luego asintió aceptando su determinación. Gracias, dijo. Sonrió amargamente en el intercambio. Sus roles como chico y chica habían sido completamente invertidos. Aunque Hajime tuvo que admitirlo, Kaori se convirtió en un gran héroe. Eso habría convertido a Hajime en la heroína. Como hombre, no estaba muy seguro de cómo sentirse al respecto, así que todo lo que podía hacer era sonreír. Hablaron un rato más y luego Kaori volvió a su habitación. Cuando Hajime finalmente se hundió en su cama, su mente estaba trabajando furiosamente. Tenía que encontrar algo que pudiera hacer a toda costa y librarse del estigma de sin valor. No podía seguir siendo la princesa protegida para siempre. Hajime renovó su determinación mientras se dormía. Kaori había regresado a su propia habitación después de dejarla de Hajime. Una figura oculta en las sombras vio cómo ella salía de su habitación y se dirigía a la suya. Nadie estaba allí para ver, cuando su cara se retorció en una expresión horripilante. Capítulo 1. Invocado a otro mundo con una clase común. Parte 6. ¡Suscríbete! A la mañana siguiente, todos se reportaron a la plaza que servía de entrada al laberinto del Gran Orcus lo suficientemente temprano como para que el sol aún no hubiera salido. Todos los estudiantes estaban llenos en partes iguales de temor y curiosidad. Hajime, sin embargo, tenía una expresión más complicada en su cara. También estaba algo emocionado y nervioso por su primera excursión a un laberinto, pero cuando vio cómo se veía la entrada del laberinto del Gran Orcus, algo de su excitación se desvaneció. Lo que Hajime había esperado era la entrada estándar de la caverna que llevaba a profundidades oscuras desconocidas. Sin embargo, la vista que lo saludaba era algo que se parecía más a la entrada de un museo, con su propia recepcionista en un mostrador. Una chica de uniforme estaba mirando a la gente entrando y saliendo del laberinto con una sonrisa. Parecía que la placa de estado de todos era revisada en la entrada. De esa manera, el número de víctimas podría ser calculado de manera exacta. Ante la amenaza de una guerra inminente, el gobierno quería evitar la pérdida de demasiados hombres, por lo que se aplicó esta política como una contramedida. Numerosos puestos estaban alineados en la plaza que rodeaba la entrada, y todos los comerciantes competían entre sí para exhibir sus mercancías. Se sentía casi como un festival. Los laberintos menos profundos, que tenían tantos pisos, eran populares entre los comerciantes, ya que la gente se reunía naturalmente allí. Las personas presentes iban desde aventureros bulliciosos que hablaban a lo grande, pero que rápidamente perdieron la vida en el laberinto, hasta criminales que operaban en los callejones traseros y otros lugares desagradables. Mientras el gobierno se preparaba para la guerra, no querían malgastar demasiados recursos manejando esos problemas, así que cooperaron con el gremio local de aventureros para mantener la zona segura. La gente vendía sus mercancías hasta el mostrador de la recepcionista de la entrada, lo que en cierto modo facilitaba la vida a los aventureros que se adentraban en las profundidades del laberinto. Hajime se tranquilizó y se rascó la cabeza mientras miraba a su alrededor, viendo a todos los demás estudiantes mirando boquiabiertos como si fueran pueblerinos mientras seguían al capital en fila única, como una fila de patitos. Una vez dentro, el ambiente animado que les había rodeado se desvaneció. Frente a ellos había un pasaje de poco más de 5 metros de ancho. Aunque no había ninguna fuente de luz evidente, todo el laberinto estaba tenuemente iluminado, suficiente para poder distinguir vagamente su entorno sin la ayuda de una antorcha o un objeto mágico. En realidad, todos los pasajes estaban iluminados por un mineral especial llamado piedra verde que estaba enterrado en las paredes. Todo el laberinto del Gran Orcus era en realidad una vena excavada de mineral de piedra verde brillante. Todos los miembros del grupo entraron en filas y lentamente avanzaron por el laberinto. Después de unos minutos tranquilos, el pasaje que bajaban se abrió en una amplia plaza. A una altura de 7 u 8 metros sobre ellos había un techo en forma de cúpula. Todos los estudiantes miraban a su alrededor con curiosidad, cuando de repente un número de criaturas grises parecidas a bolas de pelos rojos salieron disparadas por las grietas de la pared. Muy bien, Koki, tu equipo irá al frente, todos los demás retrocedan, haré que los reemplacen al cabo de un tiempo, así que manténganse alerta. Estos monstruos se llaman Ratmen, son rápidos de pies pero no son tan fuertes, mantengan la calma mientras pelean.
Como el capitán había dicho, los Ratmen eran bastante rápidos y corrieron hacia ellos con una agilidad alarmante. Pares de ojos rojos oscuros brillaban con una luz espantosa desde dentro de las bolas de piel. Su nombre era bastante apropiado, ya que parecían ratas gigantes musculosas que se paraban sobre dos pies. Solo el área alrededor de sus pechos fibrosos y sus impresionantes músculos abdominales estaban desprovistos de pelos, casi como si estuvieran intentando presumir de ellos. El grupo de Koki, que les miraba de frente, puso una mueca de asco cuando consiguieron una mejor imagen, especialmente Shizuko, que estaba de pie al frente. Ciertamente se veían asquerosos. Una vez que los Ratmen entraron en el rango, Koki, Shizuko y Ryotaro atacaron a la vez. Mientras tanto, Kaori y dos de sus amigas, Eri Nakamura, la chica con gafas, y Suzu Taniguchi, la chica infantil y enérgica, comenzaron a cantar sus hechizos. Ya estaban preparando su magia. Esa era la formación básica que habían practicado durante el entrenamiento. Koki balanceó su espada bastarda más rápido de lo que el ojo podía seguir y mató a una veintena de ellos con su primer golpe. Su espada era uno de los artefactos que habían estado descansando en la tesorería de Highlight y tenía el nombre más cliché de la espada santa. Fue bendecida con el elemento de luz que tenía las propiedades asquerosamente eficaces de debilitar simultáneamente a los enemigos que eran golpeados por la luz que emitía, mientras que también aumentaba la propia fuerza física. Seguro que jugaba sucio para hacer una espada sagrada. Ryotaro, por otra parte, tenía el trabajo de monje, que era una clase de artes marciales que luchaba con sus puños. Estaba equipado con un par de guanteletes y canilleras. Esos también eran artefactos y eran capaces de desencadenar ondas de choque encantadas. También eran irrompibles. Ryotaro tomó una postura y derrotó espléndidamente a cualquier enemigo que se acercara con golpes y patadas sin dejar que ni uno solo pasara. A pesar de estar prácticamente descalzo, su contextura enorme lo hacía parecer un caballero blindado y pesado. Shizuku, mientras tanto, poseía el trabajo de espadachín, que era apropiado para una chica samurái como ella. Ella blandía una espada que estaba a mitad de camino entre una katana y un shirsir, y cortó cualquier enemigo que llegase al alcance de su espada con sus habilidades de desenfunde rápido. Había refinado aún más su manejo de espada desde que llegó a Tortus e incluso se había ganado la admiración de muchos de los caballeros. Mientras todo el mundo estaba ocupado viendo a Koki y a los demás pelear, las chicas de la línea trasera terminaron sus cantos. Lanzaron el hechizo espiral de fuego al unísono y un torbellino enorme de llamas envolvió a los Ratmen, quemándolos hasta hacerlos crujientes. Los Ratmen chillaron de dolor, temblando salvajemente hasta que las llamas se derramaron sobre ellos hasta reducirlos a cenizas. En un abrir y cerrar de ojos, todos los Ratmen habían sido aniquilados. Los otros estudiantes ni siquiera tuvieron la oportunidad de pelear. Parecía que los monstruos del primer piso eran demasiado débiles para luchar contra el grupo de Koki. Bien hecho. Muy bien, el resto de ustedes serán los siguientes, así que todavía no se relajen. El capitán recordó a la clase que no bajaran la guardia, aunque sonreía impresionado por su destreza. Sin embargo, no pudo evitar que los estudiantes se entusiasmaran con su primera expedición de eliminación de monstruos en el laberinto. Se encogió de hombros impotente al ver a los estudiantes sonreír. Ah, y por cierto, mientras que no tienen que preocuparse por ello esta vez ya que están entrenando, en el futuro intenten matar a sus enemigos de una manera que preserve sus cristales de maná. Lo que hicieron allí fue exagerado. Kaori y los demás se sonrojaron ante las palabras del capitán, dándose cuenta de que quizás habían ido demasiado lejos. A partir de entonces, la clase avanzó suavemente por los pisos del laberinto, rotando la vanguardia entre batallas. Finalmente llegaron al piso 20, el piso que separaba a los aventureros expertos de los aficionados. En la actualidad, el piso más profundo al que la gente había logrado llegar era el piso 65. Sin embargo, esa fue una hazaña legendaria que no se había replicado desde entonces, por lo que en los últimos tiempos cualquiera que pasara los primeros 20 pisos era considerado un luchador altamente calificado. Cualquiera que pasó los primeros 40 ya era sobrehumano. Con Koki a la cabeza, los estudiantes pudieron avanzar con facilidad por los pisos. Aunque tenían poca experiencia en combate, sus habilidades sobrepotenciadas lo compensaban. El enemigo más peligroso al que se enfrentaron los estudiantes fueron en realidad las trampas esparcidas por todas partes. Algunas de ellas incluso fueron letales. La contramedida más común para las trampas era algo conocido como un Fire Scope. Un Fire Scope era una herramienta práctica que detectaba trampas al leer el flujo de maná. La mayoría de las trampas en el laberinto eran de naturaleza mágica, por lo que un Fire Scope detectaba alrededor del 80% de ellas. Sin embargo, el Fire Scope poseía un alcance muy limitado, por lo que solo era efectivo en manos de un usuario experimentado. Por lo tanto, la verdadera razón por la que Hajime y los demás pudieron descender tan suavemente fue por lo bien que sus caballeros mentores los estaban guiando. El capitán también les recordaba a menudo a los estudiantes que nunca entraran en una habitación que no hubiera sido primero escaneada por trampas.
Muy bien todos, desde este punto en adelante los monstruos no vendrán a ustedes solo una especie a la vez, se coordinarán entre ellos y atacarán en grupos grandes. No bajen la guardia solo porque no hemos tenido más que victorias fáciles hasta ahora. El entrenamiento de hoy concluirá cuando terminemos el piso 20, así que terminemos las cosas de buena manera, ¿quieren? La voz del capitán Mel resonó por toda la habitación. Hasta ese momento, Hajime no había hecho mucho de nada. Una vez se había enfrentado a un monstruo que los caballeros habían debilitado para él, atrapándolo en una trampa y apuñalándolo hasta la muerte con su espada. Pero eso fue todo. Esencialmente, acababa de pasar el tiempo en la retaguardia protegido por los caballeros sin poder unirse al grupo de nadie. Fue francamente patético. Sin embargo, el uso de sus habilidades en combate ayudó a aumentar sus estadísticas de magia, por lo que no fue completamente inútil. La estadística de magia de Hajime creció lo suficiente como para subirlo 2 niveles, así que la práctica de combate había ayudado en algo. Pero hombre, me siento como una sanguijuela por hacer esto. Los caballeros enviaron a otro monstruo debilitado hacia Hajime, y él se acercó con un suspiro poniendo sus manos en el suelo para transmutar la tierra a su alrededor. Lo inmovilizó en una trampa ante la remota posibilidad de que aún pudiera representar una amenaza, y luego lo atravesó con su espada. Bueno, al menos mis habilidades de transmutación están creciendo un poco, tendré que seguir con esto. Hajime se tragó una pastilla de maná y se limpió el sudor de la frente. No notó que todos los caballeros lo miraban con admiración. En realidad los caballeros no esperaban mucho de Hajime. Estaban pasando por un momento tan fácil que decidieron enviarle unos cuantos monstruos, ya que parecía tan aburrido, debilitados, por supuesto. Todos pensaron que sacudiría su espada impotente durante un rato. Sin embargo, había utilizado eficazmente su habilidad de transmutación para inmovilizar al enemigo antes de despacharlo, una táctica que los caballeros nunca habían visto antes. Habían asumido que los sinergistas eran solo buenos para la herrería, de ahí su creencia de que sus habilidades serían inútiles en combate. Hajime solo tenía su única habilidad de transmutación, por lo que había entrenado diligentemente, asumiendo que su habilidad para transmutar el mineral también podía extenderse a la tierra. Había funcionado, pero con lo difícil que era para él derribar a un solo monstruo debilitado y con lo fuerte que era todo el mundo a su alrededor, seguía pensando que seguía siendo débil. Era la primera vez que mostraba esta habilidad a la gente. Se había puesto en ridículo durante su excursión anterior para matar monstruos fuera de la capital, y esta era la solución que había encontrado. Mientras se tomaba un descanso, Hajime miró al frente y sus ojos se encontraron con los de Kaori. Ella le sonreía. Ella se había tomado muy en serio su promesa de protegerlo, y Hajime miró a otro lado avergonzado. Al darse cuenta de que ella lo había estado vigilando todo el tiempo, Kaori hizo un puchero cuando lo vio mirar a otro lado. Shizuku rió suavemente mientras veía su pequeño intercambio por el rabillo del ojo, y luego habló en voz baja. Kaori, ¿por qué sigues mirando fijamente a Nagumo-kun? ¿No sabes que está mal recoger chicos en un calabozo? Oh, vamos, Shizuku-chan, ¿podrías por favor no decir esas cosas extrañas? Solo me preguntaba si Nagumo-kun estaba bien. Eso es básicamente que tratas de recogerlo, ¿no? Shizuku pensó, pero sin querer enfadar a Kaori decidió callarse. Aún así no pudo ocultar la alegría en sus ojos y Kaori solo puso una mala cara. Hajime había estado observando su pequeño intercambio cuando sintió que alguien le miraba fijamente y se enderezó reflexivamente. Era un resplandor repleto de odio. Estaba acostumbrado a que sus compañeros de clase lo miraran fijamente, pero la intensidad de este estaba en un nivel completamente diferente. No era la primera vez que sentía esa mirada, la había sentido muchas veces desde la mañana, pero cada vez que intentaba buscar al que la hacía parecía calmarse. Hajime se estaba cansando de ello. ¿Qué está pasando? ¿Le hice algo a alguien? Aunque todo lo que he estado haciendo es hacer lo mejor que puedo a pesar de mi incompetencia. Espera, ¿ese es el motivo? Tal vez están pensando, ¿qué demonios crees que haces actuando como si fueras de ayuda o algo así? Hajime suspiró profundamente. Había empezado a pensar que podría haber algo de sabiduría al prestar atención a la advertencia de Kaori. La clase continuó explorando el piso 20. Cada uno de los pisos del laberinto abarcaba unos pocos kilómetros en todas las direcciones y los nuevos pisos normalmente tomaban un equipo de docenas de personas, desde medio mes hasta un mes, revisar y mapear completamente el piso. Sin embargo, en la actualidad todos los pisos hasta el 47 se habían trazado, por lo que no había peligro de que se perdieran. Tampoco deberían haber estado en peligro de caer en una trampa. La habitación más profunda del piso 20 era como una cueva de piedra caliza pero hecha de hielo. Los círculos sobresalían de las paredes, algunos de ellos fundidos, creando una topografía compleja. Las escaleras que conducían al piso 21 estaban pasando eso.
Una vez que llegaron así de lejos, su entrenamiento del día habría terminado. Lamentablemente, mientras que la magia de la teletransportación había existido durante la era de los dioses, ya no lo hacía, así que tuvieron que caminar de regreso a la entrada. Los estudiantes ya habían comenzado a relajarse cuando una protuberancia en el muro les había impedido avanzar en formación, forzándoles a continuar en fila india. Finalmente, las dos personas que encabezaban la procesión, Koki y el capitán Mel, se detuvieron. Desconcertados, los estudiantes se prepararon para la batalla mientras miraban a su alrededor. Parecía que habían encontrado un monstruo. Se están camuflando, vigilen de cerca su entorno, gritó el capitán Mel como una advertencia para todos. Un instante después, lo que todos habían confundido con una protuberancia cambió repentinamente de color y comenzó a moverse. La criatura que había asumido la forma de una pared era en realidad de un color marrón oscuro y estaba allí de pie sobre dos patas. Comenzó a latirle el pecho. Parecía que el monstruo era un gorila que podía camuflarse como un camaleón. Un Rock-Mount, cuidado con sus brazos, tienen mucha fuerza. La voz del capitán Mel resonó por toda la caverna mientras el grupo de Koki se preparaba para enfrentarse a este nuevo enemigo. Ryutaro repelió los enormes brazos del Rock-Mount con sus puños. Mientras tanto, Koki y Shizuko se arrastraron a ambos lados para flanquearlo, pero no pudieron rodearlo adecuadamente debido a lo escabroso del terreno. Dándose cuenta de que no podía pasar la pared humana que era Ryutaro, el Rock-Mount retrocedió y respiró hondo. Segundos después miró hacia atrás y rugió tan ferozmente que la habitación entera se estremeció. Aunque la onda expansiva del sonido que golpeó a los estudiantes no hizo daño, hizo que todos tuvieran miedo. Esa era la magia que los Rock-Mounts eran capaces de usar, rugido intimidante. Era un rugido inconfundido con maná que podría paralizar temporalmente a todos los que lo oyeran. Koki y los demás que lo tomaron de frente se encontraron incapaces de moverse ni un centímetro. Esperaban ser atacados mientras estaban aturdidos, pero el Rock-Mount los esquivó, cogió una roca cercana y se arrojó al grupo de Kaori. Voló limpiamente sobre las cabezas de la inmóvil línea del frente y se dirigió directamente hacia su objetivo. Todos ellos apuntaron sus bastones con círculos mágicos amplificados hacia la roca y se prepararon para interceptar. No había espacio para esquivar, sin embargo, ellos detuvieron su canto a mitad del camino. La vista de lo que venía hacia ellos los dejó inmóviles. La roca que el Rock-Mount había lanzado era un segundo Rock-Mount. Saltó de bruces en el aire y extendió sus brazos dirigiéndose hacia Kaori. La forma en que extendió sus brazos se parecía a la zambullida Lupin. El parecido era tan extraño que casi se esperaba que gritara «Kaori-chan» mientras la golpeaba. Incluso tenía los ojos enrojecidos y una respiración pesada. Kaori, Eri y Suzu gritaron aterradas y olvidaron seguir cantando. ¿Qué creen que hacen en medio de una pelea? El capitán cortó rápidamente al Rock-Mount que se zambullía hacia las chicas. Todas se disculparon rápidamente, pero esa debió ser una vista bastante desagradable, ya que sus rostros aún estaban pálidos. Cierto, alguien se rompió cuando vio lo nerviosas que estaban las chicas. Amanogawa, el autoproclamado héroe de la justicia. ¡Bastardo! ¿Cómo te atreves a lastimar a Kaori y a los demás? ¡No te perdonaré! Debe haber pensado erróneamente que su palidez provenía de su estrecho roce con la muerte y no de lo asquerosamente espeluznante que parecía el Rock-Mount. ¿Cómo te atreves a asustar a una chica así? Koki se puso furioso por esa razón bastante cliché. Maná blanco puro comenzó a salir de su cuerpo y casi como en respuesta su espada santa comenzó a brillar. Lanzó el hechizo destello celestial. El capitán Mel le gritó «¡Para, idiota!». Koki lo ignoró, levantando su espada en alto y se agachó con todas sus fuerzas. Terminó de cantar su hechizo en el mismo instante y su espada sagrada desató una deslumbrante espada de luz. No había escapatoria, la luz curvada pasaba a través del Rock-Mount con solo el más mínimo indicio de resistencia, cortándolo limpiamente en dos y se detuvo solo después de estrellarse contra la pared. Hubo un fuerte estruendo y empezaron a llover trozos del muro. Koki respiró un profundo suspiro y luego se volvió hacia las chicas con una sonrisa cautivadora en su cara. Había derrotado al gran monstruo malo por ellas. Justo cuando estaba a punto de decir «¿Están bien?», el capitán, que sonreía enfadado con las venas saliendo de su frente, se acercó a él y le dio un puñetazo. Maldito tonto, entiendo por qué te enfadas, pero no puedes usar esas habilidades en un pasaje tan estrecho. Pudiste haber derribado toda la cueva. Las quejas de Koki murieron en su garganta ante las palabras de regaño del capitán y se disculpó torpemente. Las chicas sonreían irónicamente y trataban de consolarlo. De repente, Kaori se giró para mirar la sección desmoronada de la pared. «¿Qué es eso? Es brillante». A sus palabras, todos se volvieron para mirar en la dirección que ella señalaba. Había un mineral extraño que emitía un resplandor azul pálido, saliendo de la pared como una flor abierta. Parecía un cristal de indigólita enterrado en su centro. Todas las chicas, incluida Kaori, estaban fascinadas por la belleza de la gema. «Es un cristal de glans y uno bastante grande. ¡Qué raro!», dijo el capitán.
Los cristales de glans eran básicamente un tipo de piedra preciosa en bruto, aunque no tenían propiedades especiales, su lustre y resplandor los hacía populares entre las damas y nobles y sus hijas. A menudo se procesaban en anillos, aretes, colgantes y otras joyas para regalar. Aparentemente, la mayoría de las chicas estaban encantadas de recibir joyas de glans como regalos. Estaba entre las 3 mejores joyas usadas para los anillos de compromiso. Eso suena tan encantador. Kaori se sonrojó cuando oyó la explicación del Capitán Mel y se quedó fascinada por la piedra. Entonces ella le dio una mirada a Hajime. Fue tan rápido que casi pasó desapercibido. Sin embargo, Shizuko y otra persona tomaron nota de eso. En ese caso iré a tomarlo para nosotros. Hiyama se adelantó de repente después de decir eso. Rápidamente trepó por los escombros de la pared derrumbada, dirigiéndose hacia el cristal de glans lo más rápido posible. El capitán intentó detenerlo apresuradamente. Sin embargo, Hiyama fingió no oír y pronto estuvo de pie frente al cristal. El Capitán Mel persiguió a Hiyama en un intento de detenerlo. Al mismo tiempo, uno de los caballeros sacó su Fire Scope y escaneó el área alrededor del cristal. Un momento después, su cara se puso pálida. «¡Capitán, es una trampa!», gritó. Sin embargo, tanto el Capitán Mel como la advertencia del caballero llegaron demasiado tarde. El segundo en que Hiyama lo tocó, un círculo mágico apareció en el centro del cristal. La trampa había sido puesta para cualquiera que tocara el cristal de glans. Si parece demasiado bueno para ser verdad, entonces probablemente lo sea. Era una de las reglas de oro del mundo. El círculo mágico brilló con fuerza y luego creció lo suficientemente grande como para abarcar toda la habitación. Era como el día en el que fueron convocados. Y bueno, gente, con eso terminan las partes 5 y 6 de este capítulo 1 del volumen 1. Aquí ya comienza lo bueno, más o menos aquí es donde arrancó la primera temporada del anime. Las partes anteriores, como el prólogo y las 2 primeras partes, salieron en el episodio 0 de la primera temporada, mientras que esto ya es parte más del primer episodio. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su me gusta, comentar, y si les agrada el contenido, no olviden suscribirse para más videos. Asimismo, en el próximo video les traeré las 2 siguientes partes de este capítulo 1, que es el punto central del capítulo, o más bien de toda la historia. Bueno, sin más que decir me despido. Soy el relator JS. Chao.